KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 14 de enero. Usted está viendo Next Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, la noticia del día, sin lugar a dudas, ese ultimátum dado por el gobierno a la empresa minera Cobre Panamá hasta el lunes a las 5 de la tarde. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Bueno, un aumento importante en el porcentaje de lo que de lo que debe pagar la minera en cuestión de dividendos, más sobre su ingreso bruto, más impuestos sobre la renta. El Estado pretende recibir entre 375 y 400 millones de dólares por año. Bueno, pero mientras tanto, la comidilla de ayer, lo ocurrido en el INADE y el video que circuló en redes. El INADE pues tomó cartas del asunto y despidió no a los dos implicados, a los tres también, al que filmó. Parece que también pues lo destituyeron por conductas indecorosas. Bueno, no hay cifras de COVID. Ayer el Ministerio de Salud envió un comunicado a eso de las 5 o 6 de la tarde, anunciando que problemas en su programa de incremento del COVID había provocado pues que no tuviéramos cifras. Vamos a esperar hoy si van a dar las cifras acumuladas, si van a separar los 2 días. La cosa es que no nos está dando tregua y por lo visto y por lo que está pasando en el resto del mundo, pues van a ser cifras alarmantes. Ayer arrancó la Feria del Café y de las Flores en la preciosa comunidad de Boquete. Bueno, con muchas restricciones, pero el primer evento ferial en bastante tiempo, más de casi 2 años, desde que no se celebraba un evento masivo en el interior del país de este tipo. En el mundo, pues el príncipe Andrés ha sido despojado de todos sus títulos y rangos militares. Pues su madre perdió ya la paciencia con él, en este caso de Jeffrey Epstein. Un día también en que no era una, fueron 2 las fiestas que hizo Boris Johnson en Downing Street, no solamente cuando el COVID, sino en medio del duelo por la muerte del príncipe Felipe de Edimburgo. Así que las cosas poniéndose, pues calentándose en el viejo continente, en un momento en el que, pues, esto ocurrido en Kazajistán y la retirada ayer de los tanques rusos, pues, tiene que ver mucho con Bitcoin y una oportunidad que dicen los salvadoreños que pueden convertirla o que puede convertir a la capital Guanaca en la capital mundial de las criptomonedas. Vamos a ver qué pasa con todo esto, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Usted que se está tomando un café, manejando, déjeme hacerle un comentario muy personal sobre este evento que se publicitó en INADE. No. Un comentario, y lo voy a hacer con la responsabilidad de una persona adulta. En primer lugar, las relaciones sexuales en lugares fuera de los sitios acostumbrados es una cosa normal. Sí. No, eso ocurre en las oficinas de gobierno y en las oficinas privadas. Primera cosa que le quiero decir. La segunda cosa que le quiero decir, ¿quién puede estar de acuerdo con que usted use las oficinas públicas para una cosa como esta? Claro que hay un error de quienes cometieron eso. Pero también hay una cantidad de morbo en las redes sociales, tratando fíjese lo que le voy a decir, de ultrajar a la joven que fue filmada ilegalmente en una situación privada, a pesar de que era ilegal la actitud de ella. Entonces se ha utilizado para hacer a la mujer la responsable del delito y algunas veces tocan al hombre. Entonces, en una sociedad adulta, uno tiene que manejar estas cosas con cuidado. Porque esas redes las están mirando muchos niños y esa intención morbosa. Es como cuando, por ejemplo, yo le cuento, una vez yo fui a almorzar con una nieta mía, muy bonita por cierto. Sale el abuelo, yo siempre le digo, y alguien va a tomarme una foto y me va a felicitar por el levante que yo tenía.
Es una falta de respeto. Está filmando o grabando a la gente o tomándole fotos. Porque además, ¿quién le dio permiso a él para hacer eso? Yo quiero llamarle la atención a que estos moralistas que andan por ahí, pareciera que no entendieran la conducta humana. Yo no estoy a favor de que se hagan las cosas mal, pero las pasiones humanas existen, ¿o no, Fernando? Hombre. Entonces, venir a decir de que, bueno, porque es de un partido, o porque es de otro partido, o porque es... No, esto pasa en todos lados. ¿O no? Entonces reflexionemos un poco. Ya estamos con cordura, con madurez. Y dejémonos de chiquilladas. ¿Eso está mal hecho? Sí, está mal hecho. ¿Quién puede estar a favor de eso? A ver. Y entonces estaban pidiendo a la institución, pero en los procesos judiciales tienen un mecanismo. Si renuncian o no renuncian, eso es otra cosa. Pero quiero llamar la atención porque ayer, cuando vi esas cosas, yo los borro todo. Porque en lo personal estoy en contra de la violación a los derechos personales de la gente. Bien, tenía que decirlo por fuerza. Ahora que vamos a darle otras noticias que usted no ve todavía en los medios de comunicación, pero por eso que usted nos sintoniza a nosotros. Oiga, café con aroma de mujer, sigue tomando. Ayer yo tenía más llamadas por mis comentarios y la gente se preguntaba por qué yo veía esa novela. Bueno, véala y sabrá por qué la veo. Es tendencia mundial en habla hispana. En España estamos tumbando. Es número 3 en vistas en Panamá en Netflix. Y va a ser primera. Sí. Bien, va para que ustedes sepan. Pero usted debe saber que ya el gobierno de Australia se acaba de pronunciar no hace mucho y pide la salida de Yahuish de Australia por haber violado los protocolos de migración. Él va a ser expulsado, si lo va a hacer, si va a continuar. Él mintió y vuelvo a reiterarle, él es una mega estrella, pero cometió graves errores y las leyes en Australia de migración son durísimas. Son duras. Bueno, parece que lo van a terminar deportando. No, ya hay una decisión de deportarlo. De El primer ministro no se puede dar el lujo de ser duro con su gente y mano suave con porque hay gente escribiendo, no, porque es que lo quieren deportar porque violó la ley. Él lo reconoció ya. ¿Saben? Segundo, usted tiene que ver, Fernando, ahora que a usted que le gusta la política española, el presidente español, Pedro Sánchez, recibe en la sede del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, o el PSOE, como le dicen en español, PSOE, sí. A el candidato de Colombia, Gustavo Petro, en la sede del partido. No lo recibe en Palacio. Sí, lo recibe como Lo secretario recibe general. Él, en su calidad de secretario general del PSOE y Petro como dirigente máximo del movimiento que él encabeza. Aunque Petro tiene mucho que ver con España. Él se graduó en la Universidad de Salamanca en el año 91. Pero ese punto entonces provoca la reacción del gobierno de Duque y a través de su distinguida canciller y hermosa canciller, inteligente mujer, Martucci. María Lucia Ramírez. Fíjese lo que le pide María Lucia a el presidente Sánchez. Si usted se entrevistó completo, tiene que entrevistarse con todos los candidatos. Bueno, cuando se trata de relaciones de partidos, mi querida canciller, es una decisión del partido correspondiente si hay cierto nivel de similitud. Claro. El PSOE decide atenderlo si considera, pero es difícil que el PSOE atienda a alguien. A Zuluaga. A Zuluaga, por ejemplo. Es difícil, yo no digo que sea imposible, pero... Bueno, que lo recibe el PP, un poco Vox. Sí, que lo puede atender otro partido. Claro. Pero como es el jefe de gobierno, ¿no? Pero le quiero dar un consejo a nuestra querida y apreciada señora ministra. No es cuando uno va a hablar con gobierno, uno gana elecciones. Las elecciones se ganan en Colombia, no en España. Usted recuerda aquí cuando corrió Ricardo Martinelli contra la ingeniera Balbina Herrera. Balbina fue recibida por Lula en Brasil. ¿Te recuerdas?
y ya se quería ganadora. Eso estoy hablando de octubre 2008. Recién gana la primaria. Sí, sí, iba arriba por 17 puntos, ¿ustedes recuerdan eso? Y al doblar el año, Ricardo Martinelli De dobla la. le tumba los 18 puntos y le sube 10 y después gana las elecciones en forma contundente. O sea, la visita tiene una intención política, sí. Tiene un resultado electoral, yo no sé. Y no creo, porque los votos no salen de España. Sí. Los votos son en Colombia. Y allí el candidato Zuluaga ha sido objetado por parte de la coalición a la que él pretende ser la lista ahora en marzo. Cabeza de lista. Sí. Esa lista. Pero también hay un movimiento, el Movimiento Colombia, oficializó su respaldo a Petro. O sea, la coalición que va, recuerde que hay una encuesta que se hace cuando se hacen las elecciones, ahí se ponen los nombres, el que más votos saca de la coalición es el candidato. Entonces ya Petro tiene casi prácticamente, creo que es el único candidato en Colombia que ya tiene garantizada su postulación. Entonces él va arriba en las encuestas. Él va a ganar. No sé, no sabemos. Pero lo que yo creo que va a haber es segunda vuelta. Creo que es posible que Petro esté entre los dos primeros lugares. Puede ganar la primera vuelta, es duro por los niveles de fragmentación que hay. Y usted tiene que darle seguimiento a lo que está pasando en Colombia. Fíjese esto es porque en Colombia la campaña se ha vuelto más sucia que de propuesta. Hay una especie de negarse a morir del uribismo. Fíjese lo que pasa en Brasil, que es parecido. El presidente Bolsonaro, ¿recuerdan de Jair Bolsonaro, de Brasil? Cuando ganó el señor Boric, allá en Chile, él mandó un escueto. Salud. Ahora dice, le preguntan y dice, yo no voy. Voy a ver a quién mando. Entonces, ¿qué necesidad tiene de eso? Y el hijo de Bolsonaro dice que con Boric Chile va para otro Colombia, otro Venezuela. Entonces, cuando usted es el presidente de una nación, usted no puede permitir que su entorno, él es el hijo del senador, ¿está hablando así? Bueno, ¿te acuerdas que él fue el que puso la foto del hijo del presidente de Argentina? Y además de eso, Bolsonaro dice que cómo Lula puede correr si él es un delincuente y él presidente de un órgano ejecutivo, en contra de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que no está manejada por Lula. Pero quien llevó a Lula a la cárcel fue un juez, su amigo Moro. Sergio Moro, con manipulación de documentos, de procesos, lo encarceló y la Corte Suprema de Justicia, que no la controla el Partido de los Trabajadores, ha venido en caso por caso deshaciendo lo que hizo el juez Moro y condenando al juez Moro por lo que hizo. Condenándolo en el sentido de que llevó procesos contra él. Y resulta que hoy, en las encuestas, Lula duplica a Bolsonaro si los dos corrieran. Todavía no es nada oficial, pero esto es en octubre, ahora mismo estamos en octubre. 10 meses todavía. Eso es para que ustedes vean las corrientes. Mientras eso está ocurriendo, Derechos Humanos Mundial hace una condena por los derechos humanos, la violación de los derechos humanos en Brasil. Y ve en peligro la democracia en Brasil. Ve en peligro la democracia en Estados Unidos también. Ve en peligro y condena a China, condena a Yemen, a Rusia, a Nicaragua y Venezuela. En un análisis general de derechos humanos y en un análisis de riesgo político, que Fernando tuvo la amabilidad de enviármelo de América Latina. Son 33 páginas, sí. Se los recomiendo que lo lean. El análisis de riesgo político se ha incorporado ya como parte de los países, sobre todo en situaciones como esta. Que lo raro es que Costa Rica con unas elecciones tiene un riesgo político bastante moderado, lo que dice mucho de la democracia costarricense. Porque el riesgo se mide en función de lo que puede pasarle a la estructura en general, y en Costa Rica las tendencias en juego, todas son de centro derecha.
Sí, La izquierda en Costa Rica, yo no sé si ustedes se han fijado de eso, Sí, ve, casi no existe, no existe. casi no existe, literalmente hablando. Ni en nadie que vaya al gobierno a romper el Estado, porque por ejemplo, Bukele, que es un hombre de derecha, pues Bueno, él tuvo bueno, en el FMLN, pero yo creo que él es un extremista de cualquiera de los dos bandos. Es como Panamá. En Panamá, hoy, si las elecciones del 24 se van a dar entre partidos de centro y de centro derecha. Sí, ahí no hay... No es que no la izquierda no es importante, no, sí. Pero los partidos todos se mueven entre el centro y centro derecha. El PRD no es un partido de izquierda, el PRD actual, es un partido de centro derecha. Entonces, todos los partidos, el Partido Panameñista es un partido de centro derecha, el Partido Cambio Democrático es de centro derecha, el Partido Morena, no sé de qué lugar No es. sé qué lugar. Pero nuestra estructura política que controla el escenario político, hay sí, tendencias de izquierda sí hay, pero no con fuerza electoral que constituyan un riesgo. Cuando hablo de riesgo político me refiero a la incertidumbre. Siempre acuérdese que usted puede estar a favor o en contra de una ideología. Lo que determina el riesgo político es el grado de incertidumbre. A mayor incertidumbre, mayor riesgo. Mayor riesgo. Y eso es lo que está azotando a América. Lo que está pasando en Colombia hoy es que por varias décadas la derecha y el centro derecha y más la derecha ha controlado en forma absoluta el país. Y cuando tuvieron algún riesgo, los liberales y los conservadores se unieron y se alternaban. Bueno, después del trauma de Rojas Pinilla, empezaron con eso de que si yo gano las Y elecciones, después tú vas de se vicepresidente. dividieron y durante los últimos 21 años la figura central de Colombia fue Uribe. Hasta el punto en que hoy Uribe nadie puede permanecer eternamente. Solo lo hizo Fidel Castro a punta de armas. Sí. Pero en democracia, nadie. Entonces, la señora Merkel duró 16 años. Felipe González, 14. Para que tenga la señora Thatcher, 10. 10. Entonces, le explico esto porque en Colombia el riesgo político es alto por lo que está en juego y por la diferencia de posiciones y porque la alternativa del poder se mueve entre la derecha y la izquierda. ¿Ves la diferencia? Entonces, Sí. Al estudiar el mundo, uno tiene que ser, digamos, precavido en esto. Pero si usted ve también, mire lo que está pasando por efectos de la inflación en Turquía y Argentina. Uno de allá, del otro continente y otro del nuestro. La inflación en Argentina termina el año 21 en 50.3%. Es decir, congelaron 1.500 productos para que la inflación se mantuviera igual. La inflación en Turquía está en 43%. La lira, que es la moneda turca se ha desplomado y el peso argentino también ha caído frente al dólar. Lo que hace cara a las importaciones y en Turquía, el presidente Erdogan, usted tiene que verlo en un discurso que pronunció hace un par de días, en forma violenta, responsabiliza de todas las políticas a los sectores privados, demoniza al sector privado, que es el único que puede garantizar en cierta medida el desarrollo. Y él aplica políticas monetarias en contra de lo que debiera hacer para resolver el problema de estabilizar la lira. Y sigue armándose. Sigue armándose. Entonces, ¿sabe usted lo que se gasta en armamento? Que no produce absolutamente nada. Tiene un ejemplo, le doy un ejemplo. Las bases militares norteamericanas estacionadas en Panamá, ¿qué producían? Nada, gastos. Y el peaje que se utilizaba, que cobraban los Estados Unidos, muy bajo para financiar a la flota global, se utilizaba para pagar esos gastos. A cero. O sea, todo lo Por eso es que la zona del canal tenía eso de que estaba impecable. Sí, claro, porque era un tenía territorio. una fuente de financiamiento inagotable. Todo era gratis, era socializado. Ese era el pedazo de los Estados Unidos socializado con los ingresos que nos debían venir a nosotros. Porque el gasto militar es eso, un gasto, no produce nada. Nada que se beneficia en la industria armamentista, a la que el general Eisenhower le tenía miedo. Sí, complejo militar El industrial. complejo militar. Ese es el verdadero temor que tenía Eisenhower. Pero le hablo de Turquía y le hablo porque la inflación se ha convertido en un problema. Hoy, usted va a pagar más por la gasolina, ¿o no? Hoy Hoy. ya empieza a pagar.
Fíjese, ayer cayó un poco la gasolina, pero se mantiene por 81, El petróleo. perdón, el petróleo, y la gasolina de hoy sube en Panamá. Y la causa de la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos llega a una inflación la más alta de los últimos 30 años, igual en España, con 6,3, en Alemania, o sea, las inflaciones más altas de los últimos 30 años por varias razones. Por todo lo que ha pasado por el COVID, por la falta de suministros, por la gran cantidad de circulantes que han puesto En la calle. en la calle, y el dólar norteamericano cae. Eso a nosotros nos permite hacer más barato algunas cosas, si fuéramos una economía más abierta de lo que realmente somos actualmente. Entonces, este mundo complicado que abre un continente como el nuestro a diferentes opciones, aumentando riesgos, y que fíjese lo que Fernando comenzó diciéndole esta mañana. Boris Johnson va de escándalo en escándalo, por menos que eso. Margaret Thatcher tuvo que renunciar. Renunció Margaret Thatcher. En plena cumbre de Y Boris Johnson, europea. que es un político, de los políticos más antisistema, Sí. le importa un bledo con todos los escándalos que se han montado, pero él ha perdido apoyo en la gente y en su partido. No olvidemos que él es primer ministro por el Partido Conservador Inglés. Es decir, no perdamos eso de vista. Bien. Y entonces veamos el conflicto central. ¿En qué quedó toda esta discusión entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, ha quedado circunscrito a que no hay acuerdos. Dicho en unas palabras, aumentaron las discrepancias, pero estamos dialogando. Mientras eso estaba ocurriendo, Fernando, en la mañana de hoy viernes, que ya es más del mediodía ya en Ucrania, hubo un hackeo masivo a las estructuras de gobierno de Ucrania, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con amenazas en idioma ruso, en idioma ucraniano y en polaco. Masivo al gobierno. ¿Quién pudo haber hecho eso? Entonces, esto es un elemento, esto es un ataque cibernético al gobierno de Ucrania, en el momento en que Putin, esta es una de las jugadas que él usa para estremecer la mesa y pone a Europa y a Estados Unidos ahora espere la contramedida, porque Europa ha cerrado filas con respecto a Putin. Ayer en los Estados Unidos los republicanos presentaron una propuesta para sancionar el gasoducto entre Rusia y Alemania, y los demócratas se opusieron y no pasó. Porque Alemania necesita de ese gas. Entonces, en China siguen los confinamientos, sigue la caída del Producto Interno Bruto, también afectada por la inflación y por la falta de energía, pero sigue siendo China uno de los principales actores en la vida económica del mundo, e importante para nosotros, porque es el 15 o 14% de los usuarios de nuestra vía acuática, que ha tenido y nuestro movimiento portuario, que ha tenido un espectacular desarrollo en medio de esta pandemia. En ese marco global, simplificar lo que está ocurriendo en el mundo es un error. Porque usted le suma a todo esto COVID y lo que está pasando con Omicron, que ya está poniendo en riesgo incluso la apertura de las escuelas, cuando los niños en varios países ya se ven más afectados y se estudian medidas de cómo manejar esto. Pero no sé si viste, varios estados lo han tocado de forma muy, muy somera en Estados Unidos, pero parece ser, ya lo ha dicho España, ya lo ha dicho Alemania, que van a empezar a tratar el COVID como si fuera la gripe. Si tú te sientes mal, quédate en tu casa. Si no te sientes mal, pues sigue trabajando y sigue haciendo lo demás. Es decir, no sé cómo eso va a implicar a que esto se reproduzca todavía más rápido. Sí, lo que va a ocurrir es lo que ocurre siempre cuando hay una nueva variable en la difícil ecuación de esta pandemia. Sí. Los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Biden ha ordenado la compra de 1 billón
1.000 millones de millones de pruebas. Porque es lo que quise, si yo sé que usted está con COVID, le doy una cuarentena de 5 días porque es leve Sí. y lo vacuno, si usted se quiere vacunar. Entonces, el problema que estamos teniendo es que el efecto COVID en la economía sigue siendo importante. Y es por eso que ayer le comentaba a ustedes, aunque hoy no tenemos cifras, usted puede estar seguro que la tendencia, no importa cuáles sean los números de hoy, la tendencia en Panamá es que el Omicron va al alza. Va al alza en forma exponencial. Ya el martes comenzamos diciendo que iban a ser 5.000, ayer teníamos 6.500, anteayer. Las cifras de ayer no las tenemos, no las podemos comentar. Pero esto es un elemento importante, pero tenemos que aprender a manejarlo con la dinámica correspondiente. Es decir, estadísticamente, no lo estoy, porque supongo que ellos se habrán apoyado de las estadísticas, la universidad que está haciendo los estudios en los Estados Unidos, Johns Hopkins. La Johns Hopkins. Según ellos, la proyección para Panamá de ayer debe ser 6.513 nuevos casos. No fue anteayer fue 6.513. Ellos lo ponen igual, entre 6.500 y 6.513. Sí, yo creo que tuvimos usaron la misma cifra para... Sí, a lo mejor es la cifra, probablemente estemos sobre los 5.000. Sobre en sí, 5.000, que era el análisis que nos hizo el doctor Moltó. Los pronósticos que tenemos nosotros indican que nosotros vamos a subir a más de 10.000 diarios. Sí. Hacia la velocidad concurrente. Hasta llegar a la meseta. Hasta llegar a la meseta y caeremos Abruptamente. A la vuelta vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre qué fue lo que el gobierno hizo ayer con Minera. Vamos a ver. Vamos a hablar sobre el proceso de vacunación. Sí, hoy recuerden que ayer empezó en los circuitos 8.8 y 8.9. Es hasta mañana. Lleve a su hijo entre 5 y 11 años. Recuerden, entre en la plataforma. ¿Por qué? Porque todo niño debe estar acompañado de un mayor de edad, su acudiente. ¿Quién va a llevarlo a vacunar? A través de la IG. Así que recuerden, estos son diferentes centros en las redes sociales de Cádulo Continente, del MINSA o de ACNEX. Pueden encontrar cuáles van a ser estos centros donde Y recuerde está siempre, vacunando. cuando usted ve una información que se está sesgando, trate de centralizarla. Si usted no tiene la otra parte, aunque usted sentencie y tenga la razón, usted sentencia incorrectamente si no tiene las dos partes. Le traigo el caso de que ocurrió con el caso de Camacho González, Con Camacho González. que dieron una versión en un periódico que era totalmente diferente a lo que había ocurrido de verdad. En el juicio donde se retractó el testigo estrella de la Fiscalía. Mire la gran diferencia. Entonces, creo que debemos actuar con eso porque forma y contenido es una ley de la dialéctica informativa. Así La es. vuelta a eso y más.